Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Me estaba haciendo gracia el título de la canción. Bueno, traemos a Maximum de Hormone y la canción se llama Utsukushiki Hitobito no Uta, que es algo así como la canción de la gente hermosa y deprimida. Toma ya, Entonces, toma ya. Les ponen unos títulos a las canciones esta gente que... no, es increíble. Bueno, está patrocinado por Pablo Armela. Y bueno, hay una cosa clara, David, cuando hablamos de Maximum de Hormone, es que es una banda de las más impredecibles que existen. Pueden pasar de la brutalidad Totalmente. metalera, Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? eso, de la brutalidad metalera a la melodía pop en cuestión de segundos y que todo Sí, tenga sí, sí. sentido. Y se pongan a bailar ahí y digas, ¿pero esto qué es? Y te saca Daisuke la voz áspera y te va raspando el cerebro ahí Claro, claro. por los cascos. Así que fíjate con el título, ¿no? No habla simplemente de gente hermosa, sino de gente tocada por la ansiedad, la depresión, la rabia, el cansancio. Pero todo esto con una explosión musical que veremos a dónde nos lleva. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 美しき瞳のEstán こ fenomenales. こから一歩も通さない陸地をこぼれても通さない誰の声も届かない友達も恋人も愛せない It's a lava rescue to keep me running, running, running to battle. I don't have to shout or scream. Tell me, got it, yeah, you come on. Running so that way. Fight, fight, try. Let's be happy, we're about to do the class. Get it. No, someone else, we're never gonna do it. Express my chest, it's just yeah. Give it, yeah. Shimmy, go get ya. I can't keep stopping the old shot. Lava's people, smoking people. Lava's people, lava's people. Lava's people, smoking people. Lava's people, smoking people. Buah. Energías raudales. Me encanta esta banda. Bueno, Es que me parto el culo. como... Además, Río aquí que está con su estética del hermano de Bayana. Nos ha Bueno, hecho las rastas ahí, internacionalmente está Moana, ahí. sí, 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 sí. Bayana es en España, sí. Ah, Era por un tema de derecho del nombre que había un artista de cine para adultos y, ah, sí, se llamaba y, Bayana, y ¿eh? tuvieron no, Moana, entonces tuvieron que ponerle el Moana, nombre de ay. Bayana para que no diera Vale, lugar a equívocos. vale, Así vale, que, ¿eh? pero que sí, bueno, como siempre, ¿no? Tenemos ahí Daisuke Han en la voz, Ryo-kun con la guitarra y voces, Uechan al bajo, Nao a la batería. Bueno. eh, Desde luego, esto es una rareza, pero con mucha energía, me encanta, ¿no? Es decir, sigue siendo súper pegadizo. Y claro, estas letras que pueden parecer absurdas, pero que esconden metáforas, sarcasmo, todo muy rítmico, ¿verdad? Así que me encanta, me encanta. Cómo juegan con los títulos. Bueno, pues muy bien. Claro, es que la letra, ¿cómo podemos decirlo? Gira alrededor de un estado mental roto, ya, es decir, la ansiedad, el rencor, el dolor, la enfermedad, que la sensación de derrumbe, de eh, tú gritando por dentro, ¿vale? Contra la vida y bueno, todo eso que se puede mezclar en la cabeza.
y después musicalmente encaja perfecto con Maximum de Hormone, ¿no? Porque son partes extremas eh, que funcionan muy bien con los ataques de ansiedad, ¿no? Sí, sí, O sí. con la rabia o con... Claro, Con la ira. claro, efectivamente. Todo eso va bien. Ahora, sabemos que Maximum de Hormone también tiene partes melódicas, no sé si también se meterán por ahí, por el tema más de vulnerable Sí, sí, sí. con otro tipo de emociones, pero bueno, Pues como son impredecibles, y no sabemos lo que van a poner. es lo que mola de este grupo. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Correcto, muy bien, ahí. Iba a decir como los bombones de Forrest Gump, no sabes lo que te vas a encontrar. Anda que... Venga, vamos a continuar. Madre mía, eso es lo que te decía, ¿no? Te meten un cambio de ritmo de pronto y... Pero total, ¡Guau! De estar ahí con la ira y tal, y te cambian el ritmo y parece que estás de fiesta. Y dices, ¿qué Claro, ha pasado claro. aquí? Es que lo chulo de Maximum de Hormone, además, es que como no hay un único sitio para el, digamos, para el cantante tradicional, ¿vale? Es como Claro, un sistema de voces, ¿vale? Daisuke tiene ese grito, ¿no? Ese screaming potente, extremo. Ryu, pues, es más, trae más la melodía, ¿vale? También sí, trae sarcasmo. también, también. Nao trae ese contraste, ¿vale? Muchas veces luminoso y Uechan pues refuerza desde el fondo con su presencia, con coros, tal. Está muy bien. Es una dinámica que funciona a las mil maravillas, ¿no? Porque, claro, la canción parece representar como varias voces internas al mismo tiempo. Sí, La rabia, el cansancio, el humor negro, la tristeza, todo lo que hemos dicho anteriormente, pero también la necesidad de no hundirse del todo. Así que, bueno, está muy bien. Me gusta, me gusta. Venga, vamos a continuar y luego hablamos un poquito más de manera individual de cada uno. Shook
Estos cambios me matan, ¿eh? Estos cambios que me Estás tiran todo para... emocionado pegando ahí cabezazos y te lo cambian y te tienes que poner a bailar. En fin, oye, ¿ves como cuando canta Nao te da esa sensación de alegría? Son Sí, sí, diferentes emociones, cada uno va como representando un papel. Desde luego, Daisuke lo que representa es la parte más extrema, más sucia, sí, más claro. visceral. Su voz, desde luego, no busca la belleza melódica, busca No, no, el no, impacto no. Sí. físico. Sí, sí, pero escúchame, que técnicamente su trabajo exige mucho control, ¿eh? Desde fuera parece simplemente gritar, pero No, no, sostener no, esa no, voz no. extrema sin perder Sí, sí, energía ni sí. definición requiere técnica, Mucha apoyo, técnica, sí, sí. control de la garganta, colocación, resistencias. Ojo al que no es tan sencillo. Y Ryo es otro tipo de voz, más melódica, más nasal, más sarcástica, pero también es capaz de hacer cosas Sí, sí, sí. duras. Hace guturales Sí, 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 también. sí. Y la interpretación de él es clave, equilibra un poquito la brutalidad de Daisuke Han. Y claro, porque si todo fuera grito extremo, la canción sería más plana. ¿Vale? Entonces hay que hacer contraste, la ironía, todo eso, ¿no? El mezclar una melodía pegadiza, como hemos visto ahora, pues todo eso juega. Eh, Nao claro, es el contraste vocal en la banda. Es, Vocalmente, es que, claro, es más, ¿cómo decirlo? Más, iba a decir finita, ¿no? Más finita, no, más melódica. sí, no, pero sí, yo te entiendo lo que quiere decir, que es una voz con otro. Claro, a ver, ya de por sí, al ser una mujer, tiene otro tipo de rango Tiene vocal, otro color de voz, es más claro. aguda. Sí, sí, sí. A ver, su voz lo que hace es que cambia el color de la canción, ¿vale? Entonces aporta claridad melódica, le da, suaviza un poquito el tema en cuanto a la agresividad y, y funciona como onda de choque. Así que de pronto no te lo esperas y te aporta eso, ¿no? Aparte de que, bueno, técnicamente el que sepa cantar, tocar la batería con una batería tan física, tan pesada, ya es una barbaridad. Sí, Es increíble, ¿no? De bueno. Y, y bueno, hay que tener en cuenta, y lo hemos visto con el caso de Hannah en Gastric Spin, que el tema de cantar y tocar la batería a la vez es eh, chungo. es que yo no sé, yo creo que la forma de respirar tiene que ser diferente Es para llegar. chungo, sí, 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 sí. sí, sí. Así que, porque el cuerpo está trabajando a dos niveles, ¿no? Está con precisión rítmica y con emisión vocal. Y en principio no son compatibles, pero lo hacen. Así que. Además de verdad, ¿eh? Y aquí como Nao no usa, pero Hana que usa los growls y tal, Ujú. uff. Y bueno, Nao se ha puesto el micro así delante, pero Hana está ahí con el cuello torcido encima que no ve dónde da con las baquetas. Sí, sí. Lo es, para eso Mike Pornoy es más práctico, ¿no? Tiene un micro Claro, se lo que le, pone así, se lo pone aquí que hace una cosa delante. así Sí, sí, y después coge la baqueta y hace ¡puc! Y se la aparta y después se lo trae de nuevo. sí, sí. Hay sistemas diferentes. Bueno, también están los micros de diadema, es decir, que también se complican mucho la vida, ¿eh? Claro, sí, sí, ¿Vale? efectivamente, pero Hemos bueno, visto, Tomozo para tocar la guitarra y cantar no se acerca al micro, tiene su micro ya aquí, claro, lo tiene en la boca y ya está. por ejemplo. Bueno, vamos a ir hasta el final. Like a last cantado
Increíble. Fabuloso, fabuloso. Cada vez me gusta más este grupo, de verdad. Son tremendos, de verdad. Qué imagen más inquietante ver los morros de Ryu ahí Sí, sí, sí. ocupando toda la pantalla, que se le veía cada pelillo del bigote. Mira, 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 por favor. Sí, sí. ¿Pero esto qué es? Claro, con razón está gritando el chaval. Dice, no puedo con esto. Bueno, pues muy bien, muy bien. Máximo de Hormone hacen algo que muy pocas bandas pueden hacer sin parecer una broma, ¿no? El convertir un tema mentalmente oscuro en una canción explosiva, absurda, pesada, pegadiza, em, con unos cambios de tempo brutales, incorporando hardcore, punk, de todo. Sí. En fin, y sin embargo, todo tener sentido. Es increíble, ¿eh? Así que nada, muchas gracias Pablo Armela por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, click en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.